en solo 5 días a un precio más que razonable. Donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Multiled pantallas, banners electrónicos, letreros, tanteadores deportivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos bregando por la cultura como pilar fundamental de nuestra sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a una nueva edición de GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Cine vivo, definido como un artefacto, reúne décadas de escrituras, manuscritos inéditos, guiones, documentales, documentos de trabajo internos que a lo largo del tiempo fue elaborando la directora, guionista y escritora Albertina Carri. El libro se presentó en octubre último en Chile, donde también se llevó a cabo la apertura del Festival de Cine de Valdivia con Caigan las Rosas Blancas, una de las la última película de Albertina Carri. Estamos en los estudios de GPS Audiovisual Radio con Albertina Carri. Es un enorme gusto y un privilegio, Albertina, que estés acá. Muy bienvenida, gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, me imagino que permanentemente te estarán preguntando cuándo se va a presentar cine vivo en Argentina, Sí. qué está pasando. O sea, no estoy pretendiendo ser original, pero bueno, la pregunta pero está es una formulada. pregunta obligada. Ahora en diciembre hacemos una lectura performática, porque lo llamo artefacto al libro porque es un libro, pero también es un artefacto en el sentido que, primero, no es una antología de textos, no tiene un orden cronológico, sino que tiene una estructura, digamos, un poco más radicular, donde se organiza a partir de obsesiones o preocupaciones que a mí me fueron habitando a lo largo de unas cuantas décadas haciendo cine, y temas que he trabajado en el cine y también sobre la práctica misma. Pero asimismo, el título surge a partir de un cortometraje que yo hice en un momento que se llamó Cine Puro, y luego hago como una especie de reescritura de eso, de lo puro hacia lo vivo, ¿no? Ujú. Y entonces también es una performance, parte del libro es una lectura performática que la vamos a hacer el 6 de diciembre en Art House a las 7 de la tarde. Ya los invito. Y a partir de eso el libro se va a empezar a distribuir en Argentina.
Ajá. Bueno, falta poquito. Sí, falta muy, muy poco. Así que estamos dando esta primicia y bueno, invitamos a acompañar a Albertina Carri en esta presentación performática, Sí. que en cierto sentido es algo diverso y muy variado, este artefacto, este libro, como también tus películas, ¿no? Hay un cruce de géneros en Caigan las Rosas Blancas Sí. particularmente, Sí. y en el libro intuyo por lo que estás contando que ocurre lo mismo. Sí, lo que pasa es que el libro es esto, tiene además, o sea, los textos son conferencias que di en algunos lugares, contiene un guión, el guión de aquella película Barbie, Ujú. aquel cortometraje, em, algunos y varios inéditos y cosas que he ido escribiendo para diversas instituciones, desde festivales, Parque de la Memoria, museos y cosas así, y se va organizando, ya te digo, alrededor como de preocupaciones y sí, y alrededor de preocupaciones y de la práctica misma, ¿no? Ujú. De qué es hacer cine. Y también a mí hay algo que me interesa mucho del libro, que me gusta, que para mí el libro también es una especie de declaración sobre qué es el cine, que nunca lo vamos a terminar de poder descular, por Sobre supuesto. todo en estos tiempos, ¿no? Sería escandaloso que intentemos, o sea, podemos seguir intentando respuestas, eso es lo divertido también, ¿no? Como esa pregunta. Pero también en el sentido que es otra forma de hacer cine. O sea, yo creo que ese libro es claramente una manera también de hacer cine. O sea, ese libro, no, todas esas intervenciones, ¿no? Que se fueron Ujú. haciendo y como, bueno, ahora esto se convierte en esta especie de objeto, de artefacto. Eso. Ahora, si fuera posible, resumir ese concepto de pensamientos, preocupaciones, Mm, miradas sobre todo, ¿no? mm, Que te fueron surgiendo a lo largo de los años. mm. ¿Cuáles serían las más significativas después que hiciste toda esta recopilación en este libro, no? Sí, después de todos estos años también de trabajar en cine, de Ujú, muchos años, un poco, o sea, el libro claramente está organizado en principio a la primera parte a través de un concepto que es el concepto de la heterobiografía, que es un concepto de Correas, un filósofo argentino. ujú. Ahí, por supuesto, entonces es como, bueno, como hay retazos biográficos que se utilizan como voluntades ficcionales y como la ficción tiene ciertas intoxicaciones de algunas zonas biográficas y eso, pero es como una declaración de principios casi como de destruir la autobiografía, el concepto de la Ajá. autobiografía. Que bueno, va ahí, eso rejunta varios materiales que claramente están basados, digamos, en determinadas cuestiones biográficas, que parte de mi cine también Ujú. lo transita. Después tenemos claramente otro capítulo que es porno y política, que es otro digamos, de las intervenciones que yo hice en el cine a lo largo de toda la vida, de alguna Ujú. manera, porque digamos, el primer trabajo sobre pornografía fue en el año 2000 con aquel cortometraje Barbie. Barbie, exacto, y después hice con cortos con materiales de archivo, PETs, y después continué, bueno, hasta llegar a Las Hijas del Fuego, ¿no? Pero eso, son como lo interesante también, o lo que a mí me divirtió en el momento en que lo empezamos a armar, que fue un poco como montar una película de alguna manera, fue encontrar también esos nexos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque es Ujú. como de pronto había un texto del 98 que dialogaba con uno del 2006 o con uno del 2024. Y eso no es una antología y no es cronológico, sino que está organizado en estos bloques, y el otro bloque, gran bloque, es zona de contagio, que son como las influencias, podríamos decir, o las Ujú. cosas que a mí me han, bueno, me han disparado también a tener ganas de volver a hacer una película y ese tipo de problemáticas. Por ejemplo.
Por ejemplo, en realidad en zona de Esos contagios. Sí, claro, esos contagios. Bueno, el principal para mí es Pasolini, porque además lo vengo como en los últimos años lo estudié bastante y he dado algunas conferencias sobre él, entonces hay como unos textos sobre Pasolini ahí incluidos y también un poco Zona de Contagio, un poco se roba también el título de Zona de Interés, que es una película que a mí me interesó mucho particularmente porque me parece que da un giro también al cine político mundial y esa postura y además el giro de puesta en escena y tecnológico, ¿no? que utilizó esa película para... yo sé que vos apagaste el aire por la garganta, pero hace mucho calor acá. Ahora vamos a pedir quiero que lo aclarar. enciendan, por favor. Sí, porque voy hablando y siento que me voy acalorando. Bueno, ahora voy a tratar de manejarlo yo, este aparato. Entonces, sí, entonces me decías... Te puedo ayudar si querés. A ver, bueno, vos seguís, yo te escucho. No, bueno, esos son como los 3 grandes bloques y después hay una coda que se llama La herejía del cinematógrafo, donde, bueno, un poco el concepto, digamos, de la herejía del cinematógrafo es un concepto de Jean Epstein, extraño cineasta francés y filósofo medio extravagante, que a mí me gusta mucho su pensamiento. Tiene tiene un libro que se llama El cine del diablo, donde trata el cinematógrafo, eso como que es una de las grandes herejías. Y de alguna manera también hay varios textos, diría, o varias partes del libro que un poco son una invitación a reflexionar lo que significa empuñar una cámara, ¿no? Y utilizando la palabra empuñar. No inocentemente, ¿no? Y las cámaras disparan, qué es lo que disparan, cómo nos proyectamos en las imágenes, qué proyectan las imágenes. Bueno, esa batería de conceptos y de pensamientos que de alguna manera digo, pero si alguien vio varias de mis películas, les va a parecer un plomo, ¿no? Porque es como una siempre termina diciendo lo mismo. A ver, te voy a ayudar. A ver si puedo. Estamos en vivo con acá Albertina estoy, manejando Carri, el aire manejando el aire acondicionado. acondicionado del estudio, frente a mi Bueno, torpeza no lo logro. total. Gracias. La mía también, Que no cunda el pánico. Sí, entonces... Bueno, todo eso es cine vivo, léanlo, ya llega. Claro. Sí, sí, se termina convirtiendo en un bodoque de 400 páginas, ¿no? Ah, bueno. Sí. Está bien, pero bueno, hay que dedicarle su tiempo. He escrito mucho, o 300 creo, 300 y pico. La verdad es que hace poco me preguntaron si es como, si siento que la escritura es como una expansión o es algo que antecede a las películas y eso, y la verdad es que algo que me di cuenta con el paso del tiempo es que mis películas tienen mucha escritura. O sea, antes para hacer las películas escribo muchísimo. Como una práctica que he tenido desde siempre, es algo que me ayuda a pensar, entonces a ordenar las ideas, entonces eso es algo que ha ido en paralelo, digamos, desde que empecé a hacer cine hasta ahora que sigo haciéndolo. Bueno, también, claro, por ahora vengo haciendo cine. No lo digo en el sentido de que estés pensando en retirarte, sino... Sí, la verdad que tengo ganas, tengo bastante ganas. ¿Por este contexto? Bueno, por todo, por la edad, por bueno, el contexto claramente no ayuda, pero no, por lo cansador que es hacer cine, digamos, siempre fue, quiero decir, nunca se hizo cine en un estado de bienestar en la Argentina, al menos a mí nunca me sucedió eso. Está bien, hago un cine radical, ¿no? Subversivo, siempre lo hice, sea cual sea el gobierno de turno. No es un cine acomodaticio ni cómodo. Entonces, bueno, siempre tuvo un costo alto, humano, ¿no? Muy esforzado.
Y ahora claramente lo va a tener más. Entonces, bueno, igual no me voy a retirar, son todos chistes. No me voy a retirar No, para por nada. favor. Creo que todo lo contrario, justamente. O sea, es un momento donde hay que estar ahí, hay Ujú. que ir a enfrentarse a estos discursos horrorosos que vienen desde el poder. Ahora, ¿cómo pensar en hacer cine? Bueno, con este contexto desde ya, ¿no? Las dificultades, pero digo, también con todos estos cambios tecnológicos, vos hiciste mención en alguna charla a cómo los algoritmos manejan Mm, los gustos, las mm, formas de producir mm, contenidos, ¿no? Es ujú, una palabra que seguramente no te gusta, pero que claro. se está asociando mucho. No, bueno, ¿Cómo se hace cine en este contexto, donde un clic marca casi tendencia? bueno, ¿cómo se hace? O sea, que en ese sentido digo, no sé si es cómo se hace, sino cómo se distribuye, ¿no? Ujú. Cómo se llega, cómo se comunica en este momento donde, claro, todo es información y contingencia, ¿no? Como que hay una crisis también de la narración en algún sentido, o sea, si vos pensás las series, este desembarco de las series tan brutal, en realidad, que inventan, justamente se inventa este concepto del spoiler, ¿no? Sí, El spoiler o sea, si vos contás determinadas partes de la película, entonces ya no vale la pena ir a ver la película, quiere decir que la película no tiene ningún valor. Digámoslo, porque cla- digo, el cine claro. es una experiencia sensorial, emocional. Entonces, Sí, si porque te contaron dos cosas de la película, ya la película no vale, entonces no la llamemos película. mm, Partamos claro, claro, no debería ser cine eso. claro. Porque eso, no sé, si pensás, no sé, incluso digo, pensemos en el cine más allá, incluso Visconti, que era un director súper narrativo, ¿no? Su cine era súper Sí, narrativo. Ahora yo te cuento tres, cuatro cosas de las películas de sí, Visconti, igual no hay spoiler, no hay sí. manera de spoilearlo, No, no ¿no? la vas a adivinar ni ahí. Ni Antonioni Sí, menos, o sí, sea, no, sí, y puedo venir más acá también, pero entonces me parece que ¿por qué? Porque lo que manejan es información, no es narración, ujú, ¿no? No es una historia contada, en tanto lo que significa contar una historia que tiene la impronta de lo poético, podríamos decir, de lo espiritual y del comunicar también en otros términos que no sea esta cuestión matemática y mental, ujú. ¿no? Porque un poco como que ese es el juego de las series, ¿no? Como es una cosa Sí. muy manipuladora, donde si vos te perdiste un momento, supuestamente no entendiste nada del resto o al revés, ¿no? Estaría pasando lo contrario. No sé Bueno, si ahora tenés esa sí, sensación, ¿no? yo igual no miro series, la verdad, hace ya rato, porque no me alcanza el tiempo, honestamente no, de eso, no sé, prefiero leer de nuevo En búsqueda del tiempo perdido antes que Mm, volver a quedarme 15 horas frente a la pantalla. Es una droga, un tipo de adicción que prefiero no tenerla cerca. No me interesa, no me han interesado en general ese tipo de relatos. Entiendo que ahora están haciendo una cosa con respecto al algoritmo, donde vos te podés levantar, ir a la heladera y entonces calculan si sí. perdiste ese tiempo, que igual retomes la historia. Pero quiero decir, de cualquier modo son relatos construidos con esa lógica súper lineal y súper, con respecto a esto que quiero insistir, con lo de la información. Son relatos de información. No hay una búsqueda atmosférica, no hay una búsqueda emocional o de una búsqueda de otro tipo de subjetividad, de otro tipo de cuerpo, de espectador. Y hay algo que también hay que pensar para mí, en este momento de avance del fascismo mundial, ¿no? Mm, También cuánta complicidad han tenido los relatos audiovisuales en la creación de esos votantes. Porque los espectadores son votantes, finalmente. claro.
¿no? Digo, Antes, somos. quizás antes que Claro, nada, ¿no? claro, entonces digo, llegó Sí. como empezaron las plataformas, después se lanzaron las series, después vino una pandemia, quedamos todos encerrados y de pronto esta dada vuelta al mundo, Sí. porque digo, la tendencia es un poco mundial, entonces me parece que hay que prestar mucha atención a eso que está entrando, que además ya vos no movés tu cuerpo para ir a buscar un relato audiovisual, ¿no? Sino que Sí. se metieron en tu casa. Sí. Se metieron en tu Sí, casa sí, y, sí. y te lanzan las cosas adentro de tu propia casa. Em, Eso, creo que cómo se hace cine, creo que es el momento más importante para seguir haciendo cine, Ujú. para hacer cine en el sentido de lo que realmente es el cine, volver como a digamos, podría decir como no sé si es real esto o no, pero su intención originaria, ¿no? Que es Ujú. la de la convivencia, la de la comunicación, la de acercarse a los otros. Yo siento que ahora hay una cosa muy maquinal, em, y eso. ¿Y qué pasa cuando vos llegás con tus películas o con tus propuestas a un festival como el de Valdivia, donde no habías estado nunca? No, primera vez que fui a Valdivia, Ajá. sí. ¿Y qué ocurre ahí con ese público, con los y las espectadores? Bueno, Valdivia es un festival muy particular en ese sentido, que eso yo nunca había estado y me habían contado, porque es una ciudad universitaria y Ujú. tiene mucha audiencia muy entrenada, y gente muy joven. Entonces, la verdad que es un festival hermoso en ese sentido. Bueno, mi última película genera desconcierto en Valdivia, en Rotterdam, en Viena, sea donde sea que Sí, vaya, genera desconcierto. Yo lo sé, es una película que también busca un poco eso en el sentido que corre completamente las lógicas narrativas a las que estamos sí, acostumbrados, ¿no? Entonces te deja un poco, te tira un poco ahí a buscar herramientas donde a buscar herramientas en un momento donde no están tan a mano, no están tan a además. mano, Ese es el exactamente. problema, ¿no? Ujú. Digo, porque si pensás esa película, no sé, hace 20, 30 años, no era tan rara. Pensemos que El discreto encanto de la burguesía ganó un Oscar, Claro. ¿no? Digo, Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, es importante sí, recordar ese tipo de cosas porque se ha cambiado completamente el sí, espectador, la capacidad de apertura de los sí, espectadores. sí. La Em, libertad, ¿no? También la del libertad de espectador, experimentar, o sea, todo no ahí. solo del creador, digo, formatear la experiencia del creador, sino también la del La público, del la de la público, que la audiencia, ¿no? audiencia estaba disponible, había mucha más disponibilidad para recibir nuevas experiencias, para no comprender, para quedarse con incógnitas, con dudas, que para despertarles entusiasmo, para seguir investigando. Todo eso cada vez existe menos, cada vez Ujú. es más pequeña esa audiencia, cada vez somos menos los que tenemos ese interés. Em, Pero a vos te interesa a mí me seguir generando este tipo sí, de porque desafíos. porque es también estimular el pensamiento crítico. Ujú. Eso me parece que es necesario, es lo más necesario, digamos. El cine también tiene esa gran capacidad, digo, ¿no? El cine es una máquina de guerra, genera sentidos, entonces genera sentidos para un lado y para otros. Sí, totalmente. Si lo sabrán en Hollywood, ¿no? Sí, si lo sabrán en Hollywood, Sobre sí. todo. Y en ese sentido digo, o sea, por ejemplo, es algo que no se ha, no se dice mucho, pero el fascismo ponía muchísimo dinero Sí, en el cine. Y absolutamente. siempre fue política estatal la cinematografía, digamos, porque justamente es una manera de mover masas. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya no existen las industrias nacionales, ya no existen las naciones en algún Mm, sentido, mm, digamos, en este capitaloceno que habitamos, ¿no? O sea, la lógica es de 5 o 6 sí. empresas mundiales que mueven los hilos. Entonces, en ese sentido, está ahí, digamos, puesto
el énfasis de producir materiales audiovisuales, que son los que entran a tu casa por esas plataformas como Netflix, por ejemplo, por decir una de las tantas. Sí, exactamente, sí. Ahora, y entonces, ¿estás pensando en seguir el camino por el cine, por la escritura? No, las dos cosas. Ujú. Yo siempre hago las dos cosas en paralelo. En un momento una le gana a la otra, en un momento tengo que correr un poquito al cine para poder escribir, pues, cuando escribo formatos más largos, ¿no? Como una novela, ese tipo de cosas, no puedo estar en... este otro tipo de textos son muy en paralelo a hacer películas, Ujú. como los de cine vivo. Pero eso, soy poliamorosa con la literatura y el cine. Afortunadamente. Albertina Carri, bueno, entonces recordemos cuándo va a ser la presentación aquí en Buenos Aires y, bueno, el debut en Argentina de este libro objeto. El 6 de diciembre a las 19 horas en Art House, Ajá, bien. que es en el centro y no me acuerdo la dirección, pero Y a bueno. partir de allí estará disponible entonces en librerías. Sí, exacto, Ajá. empezará su distribución en librerías, Bueno, para Albertina, que lo compren para Navidad. exactamente, seguramente es un muy buen regalo, sobre todo para pensar, sentir y experimentar cosas, sensaciones Sí, y conceptos, ¿no? Ideas, que es sí, lo que está faltando, sí. particularmente aquí en Argentina. Albertina, muchísimas gracias por Gracias haber a vos. venido aquí al estudio de GPS Audiovisual Radio. Es realmente un privilegio que estés con nosotros y te lo agradezco Gracias. infinitamente. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. La noche sin mí es la ópera prima de María Laura Berch y Laura Ciambrando, protagonizada por Natalia Oreiro, Pablo Cura y Teo y Matilde Ciambrando, que son hijos de la cineasta en la vida real. Se trata de un drama psicológico y de encierro que se centra en la angustia y la desesperación silenciosa de una mujer a lo largo de una única noche, en la que se acumulan problemas cotidianos y familiares. Gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Sí, estamos muy contentas de poder compartir con ustedes. Bueno, muy bienvenidas. ¿Cómo se originó el proyecto de La Noche Sin Mí y en qué momento congeniaron ambas para, bueno, para que encarar este proyecto en común? Em, Tengo justo unos perros que ladran como locos en el barrio. Mi barrio es un barrio de mucho perro y ladran. No sé si me van a escuchar El mío bien. también, pero no Pero, estamos escuchando perros en este momento, así que sigamos tranquilos. bien. En 2018, que fue un año para mí muy particular de marchas y de asistir a encuentros de mujeres y de formar una red bastante importante en distintos, yo soy de la ciudad de La Plata, en, en la facultad en la que trabajo y en distintos ámbitos, me encontré con esta sensación de que en lo colectivo y en el afuera, y rodeada de mujeres, se encontraba una fortaleza que después cuando estabas puertas adentro, entre cuatro paredes y cara a cara con la vida cotidiana, esas cosas no se podían como proyectar en la intimidad. Ujú. Entonces, esa distancia que había entre lo íntimo y lo colectivo es lo que me llevó a escribir. Y una vez que estuvo ya el guión, le ofrecí a Lau si se quería sumar al proyecto.
y ahí se sumó y ahí, Y ahí empezó todo. sí. Ahora, Y ahí empezó el desafío. ajá, ¿se Sí. pensaban a sí mismas como directoras antes de que surgiera esta idea? Eh, bueno, María Laura Me- Berch, tenés una larga experiencia vinculada al cine, ¿no? Pero desde otro lugar. Sí, sabes que no era algo que lo tenía tan claro para mí. Ujú, En lo personal fue una propuesta de Lau que la recibí, la tomé porque también era codirigir y era pensar juntas una película, que es un poco el lugar que yo tengo más habitado, ¿no? El acompañar el deseo de un director-directora y expandir las fortalezas del intérprete. Entonces, como que ese rol lo tengo más habitado. Eh, y no era algo que tenía como un objetivo, como una meta de decir, bueno, voy a terminar, o el próximo paso es la dirección. No, creo que a ujú, partir de ahora puede abrirse como hay una puerta, pero no fue algo que lo tenía tan claro, la verdad. ajá. Ahora, desde el momento que surge la idea de trabajar juntas, ¿no? Hasta que llega el momento de la acción, digo, filmar, ¿cuándo decidieron que ese era el momento? Y Un poco, sí, perdón, ¿no? Lau, digo, pero un poco fue también como en el deseo de querer filmarlo con Natalia. Natalia Teníamos unas Oreiro, fechas muy ajá, específicas, claro, ah, junto con Natalia Oreiro y que, bueno, desde su generosidad, ella también se sumó como coproductora en la película. eh, Teníamos unas fechas un poco específicas, también por la estructura que logramos darle de producción a la película, junto a Tarea Fina, Juan Pablo Miller, que es nuestro productor. ujú, Teníamos un esquema de producción un poco particular. eh, entonces, bueno, fue una fecha un poco que se nos estableció de manera natural. Filmamos la película en 17 jornadas. eh, entonces, bueno, sabíamos que era un momento de muchísima concentración y de precisión que teníamos que llevar al set. ujú. ¿Y cómo fue, bueno, justamente el trabajo, una ópera prima con Natalia Oreiro, la protagonista? Más allá eh, de su disponibilidad para trabajar con ustedes, ¿y cómo fue la tarea con ella? nosotras tuvimos la posibilidad con ella de trabajar mucho la lectura del guión previo. Nati fue muy generosa en eso, entonces tuvimos muchas reuniones de lectura de guión y un análisis y pensar hasta opciones de pensar a este personaje, matices. Eh, entonces, después, al momento de llegar al set, que Lau ahí, como codirectoras, teníamos como bastante divididas las tareas. Bueno, ahí Lau Ah, hizo una propuesta que era que no hubiera ensayos previos de actuación, sino que sí se repasaba la escena previo, entonces todo lo que pasaba en set lo iba dirigiendo Lau y yo miraba desde el monitor, yo vengo del ámbito más de la fotografía, entonces todo lo que nosotras teníamos como conceptos que queríamos transmitir a partir de lo que estaba en el guión, teníamos que imaginar si eso que queríamos transmitir podíamos en los encuadres que estábamos proponiendo junto con Diego Poleri, entonces ahí teníamos como esas tareas divididas que nos dio la fortaleza de pensar cuál era la mejor mirada de la otra para potenciar el proyecto. ujú. Y estaban abiertas también a las sugerencias de, bueno, en este caso, sobre todo de Natalia Oreiro. Sí, pero porque Natalia también se sumó desde un lugar muy particular. Yo la conozco a Nati hace muchos años, nosotras nos conocemos desde infancia clandestina, entonces Ajá, tenemos ya la mucho película, tiempo claro. recorrida, sí, de Benjamín Ávila. Somos muy amigas también, entonces siempre fue un diálogo ella en esta película dio un diálogo particular a nivel actoral. Se dispuso de una manera particular también, se entregó nosotras le agradecemos siempre eso que nos dio la mano y saltamos al vacío, ¿no? Fue algo como se permitió naufragar en la incertidumbre junto con nosotras, entonces todas esas propuestas venían siempre entendiendo que éramos nosotras las directoras y que ella era como potenciar
su herramienta, ¿no? Y la verdad que en eso Lau también como con muchas generosidades del guión también la escuchó, digo, hubo un diálogo. Fue una película donde nos concentró mucho a las tres para poder Ujú, lograr lo que ujú. después se ve en la película, ¿no? Ahora, Laura Chiambrando, teniendo en cuenta que sos la guionista, la creadora de esta historia, ¿era necesario, era importante, suprimo la palabra necesario, que desde ya que lo era? ¿Era importante la mirada femenina para contar esta historia? Sí, sin dudas, pero nosotras, que también lo charlamos mucho, creemos que es un relato que necesitaba de la mirada femenina porque habla de una mujer, Ujú, del interior de una mujer, pero que también necesitábamos una mirada sensible de un varón. Y ahí fue que también elegimos que nuestro DF sea Diego Poleri, que tiene una mirada muy sensible, sí. y que nuestro director de sonido sea Gaspar Scheuer, que también ellos desde su mirada masculina nos pudieron acompañar y potenciar lo que nosotros queríamos contar sobre una mujer. Ujú. Bueno, es un concepto que quizás para la audiencia resulte un poco difícil, ¿no? De entender, pero digo, ¿cómo aportar desde la fotografía, desde el sonido, esas sensaciones, ese mundo interior de una mujer, ¿no? Eso también es muy, muy notable en la película. Sí, desde el diálogo que dimos al principio con ellos dos como artistas, cada uno en su área, creemos que para nosotras fue fundacional que ellos pudiesen traducir en su lenguaje lo que nosotras teníamos como idea, ¿no? Y todo esto sumado a que pudimos filmar en una calidad que después, incluso en un montaje muy amoroso y con la atención que tiene María Ostrasca sobre los relatos, nos permitió generar un material extra. Nosotros filmábamos Mm, en una calidad que después cuando llegamos a la edición pudimos hacer una reversión de esos planos. Entonces, pudimos trabajar aún más lo que quería decir estar en el interior, ¿no? Porque hay una idea conceptual que tiene que ver con la vida en recortes. Bueno, pero eso llevado después a la pantalla requiere de un trabajo visual muy particular. ujú, Entonces ahí tuvimos como estos tres aliados que fueron claves. Y creemos que también lo del aporte masculino, digamos, del varón en esas áreas nos ponía en tensión a nosotras dos, ¿no? Como desde la amorosidad de ambos, ¿no? Pero nos ponía en tensión a las dos, nos hacía reflexionar a las dos. Nos ajá. hacía revisar incluso Juan Pablo Miller como nuestro productor, Mariano Biasin, nuestro asistente de dirección. Esas miradas nos interpelaban en a ver si estábamos nombrando las cosas como correspondían. Y eso Ujú, fue súper interesante en el proceso creativo. ujú. ¿Y qué pasó cuando vieron el resultado de su trabajo como codirectoras en la pantalla grande? ¿Qué sintieron? ¿Que estaba reflejado todo esto que están contando? ¿Advirtieron cosas que antes no habían percibido? Digo, mientras trabajaban en la realización de la película. Mira, yo creo que el resultado final y cada visionado de la peli, a mí en lo particular, me genera nuevas reflexiones eh, o nuevas aristas. Nosotras estamos haciendo muchas funciones que son además con debate, Ujú, entonces la mirada de otros desde distintas líneas, ya han habido filósofos, han habido psicólogos, sexólogos, como varias líneas distintas, te abre como un montón más de aristas que quizás no estaban específicamente pensadas, pero que de alguna manera la peli las atraviesa y se ponen de manifiesto. Entonces, eso es para mí bastante sorprendente, como pequeñas cosas que sí estaban, que eran conscientes y más, por ahí se transforman en más grandes con la mirada del otro. ujú, ujú. ¿Y vos, María Laura Berch? Sí, incluso te diría a nivel actuación, ahora sumando a lo que dice Lau, ¿no? Nos sigue sorprendiendo la película como en los lugares en los que tal vez le necesitamos crear un concepto
y verlo en la pantalla, por ejemplo, un concepto más actoral, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es crear la actuación de una sola noche en un personaje que lo que está haciendo es repitiendo una rutina, por ejemplo, ¿no? Claro. Actoralmente hablando. Entonces, bueno, nosotras llevamos a ciertos lugares la expresión de Natalia, que hoy entendemos que eso no solo lo vemos, sino que llega, porque la gente lo lee de esa manera, sin que nosotros le contemos cuál fue nuestro concepto inicial. Entonces, creo que ese diálogo con los y las espectadoras, sobre todo, como dice Lau, en estas funciones que tenemos debate, realmente a la película le abren sentido y hay algo como súper estimulante, que es una película que si bien invita a un viaje interior que hace el personaje y que hacemos cada uno de los que la vemos, el hecho de compartirla en una sala de cine, en este hecho colectivo, se resignifica ampliamente la película. Bueno, recordemos entonces que estamos en comunicación con María Laura Berch y Laura Ciambrando, codirectoras de La Noche Sin Mí. La película continúa exhibiéndose en salas argentinas y bueno, les agradecemos mucho esta presencia y esperemos que continúen con este diálogo con el público que también va. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Mañana se estrena en salas Las Corrientes, la tercera película de Milagros Mumenthaler, que vuelve sobre los temas que atraviesan su cine: la memoria, el desarraigo, la fragilidad de los vínculos, las huellas del pasado. Las Corrientes está protagonizada por Isabel Aimé González Sola y Esteban Bigliardi, con quien estamos justamente en este momento. Es un gran placer recibirte, Esteban. Muy bienvenido y gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas vos? Bueno, Bien, todo acá, bien, por suerte. aquí remando, como siempre, con el cine argentino y con Las Corrientes, que es una Sí, muy sí, buena sí. película, muy recomendable. Bueno, ¿qué película encontraste allí? Nosotros habíamos tenido un encuentro en San Sebastián y creo que en el Festival de Cine de San Sebastián, y creo que ahí era la primera vez que la veías en pantalla grande la película, ¿no? Sí, 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 fue la primera vez, sí. Había tenido la oportunidad de verla antes, pero me la dejé para ver en pantalla grande en el marco del festival, que es un festival también que es tan amoroso con nuestro cine y nada, que puede ir el público. Son las proyecciones en San Sebastián son maravillosas, así que no quería perderme esa primera impresión de la película ahí. Eh, no, es una gran película, o sea, me sorprendió muchísimo gratamente. Es una película con un clima y una atmósfera lograda, el mundo interno de, de una persona con cierto desequilibrio, con que desequilibrio, un momento de crisis, y me parece que está retratado de una forma muy sutil y con mucha poesía. Es una ¿Cómo? película de grandes climas. También eso mismo, ¿no? La repercusión que ha tenido en la crítica, sobre todo me sorprendió mucho la crítica anglosajona o de medios de Estados Unidos, como que hubo algo que transmitió esta película que cruzó fronteras, y la verdad que cuando la vi también lo pude comprobar y me quedé muy, muy maravillado también con la actuación de Isabel, la protagonista. Es maravilloso lo que hace. ¿Cómo La música, definirías vos para adelantarle al público algo de lo que va a ver cuando vaya al cine a ver Las Corrientes? ¿Cómo definirías y esta historia? es una película de atmósferas. Es en el momento de un quiebre emocional o una transición o un paréntesis psicológico o emocional de la protagonista, y está contado no de una manera
tradicional o explícita, sino con atmósferas, con climas, con miradas, con pequeños gestos, con texturas. Es una película que tiene un montón de, de- de puesta escénica, en el sentido de un arte muy, muy curado y con una delicadeza y una elegancia enorme para contar procesos internos que a veces con las palabras nos quedamos cortos. Y en este caso creo que cinematográficamente es una excelente, de alguna manera, un excelente logro, y también un retrato de cierta femineidad o cierta eh, cárcel que a veces uno se autoimpone, y sobre todo en este caso una esposa, madre, profesional exitosa, en Sí, un momento de encrucijada de su vida que pareciera que eligió o que tomó decisiones que tampoco le correspondían tanto, y cómo esa cárcel puede hacer explotar algo interno, y es un poco el sí, retrato de ese momento, ¿no? De la sí. protagonista. Esta vida aparentemente ideal, ¿no? Que tiene esta mujer en la mediana edad, como vos explicabas, madre, casada, bien casada, con un esposo que también la acompaña. No se trata de un maltratador o un cuestionador de su vida. Pero esta estructura aparentemente ideal que también, como vos bien decís, acompaña muy bien la ambientación. Es casi un Ujú, personaje más dentro de la historia, ¿no? ¿A vos qué te ujú. atrajo para aceptar esta propuesta, que además es el rol coprotagónico de la historia? Bueno, me gustan mucho las películas, lo que hace Milagros, su forma también de ver el cine. La propuesta me llegó a través de María Laura Berge, que acaban de Sí, hablar con ella, este, que es alguien también, en una persona en la que yo confío mucho cuando me acerca a un proyecto o me acerca algo. Siempre hay algo atrás de eso, que son años muchos años que estamos trabajando, que trabajamos juntos en un montón de proyectos, y también cuando ella me acerca a algo, siempre ya sé que tiene un piso de calidad estético y también humano que es alto, entonces también eso es un sí por adelantado. Y después me interesó muchísimo el guión, el derroteo de esta mujer, de mi papel dentro de la película también, como esto que decís, como un marido que también acompaña, es comprensivo, es cariñoso con su hija, como que no, que no siempre la crisis. Me interesaba mucho esto que decís también, ¿no? Que el ideal o lo que nuestra sociedad o uno mismo, ¿no? Se sí, plantea como el ideal o como objetivo de éxito, de consumación, de logro, de realización, a veces responde a parámetros que no tienen que ver con la identidad más profunda de uno, y ujú, uno para complacer y a los demás o a la sociedad o a los padres o a una estructura mental propia que tiene que ver con la crianza de uno, termina alejándose de los deseos más profundos, de quién quiere ser, dónde quiere estar, con quién quiere estar. ujú. Y esto genera una tensión y una crisis en un momento, que cómo puede ser que lo que todo el mundo quiere lograr, una vez que lo tengo, me sienta tan infeliz. Claro. Es un poco también, es un mal muy moderno, ¿no? Como Ujú. todos los valores hoy día que propone la sociedad, de éxito, de éxito económico, de celebración del yo, Sí, de la de la belleza también, ¿no? de la El belleza, estilo de etcétera, como vida. son todos, que una vez que uno Mm, los tiene, el dinero mismo, como que es ujú. digo, y encima en nuestro país y en un montón de lugares es como algo a el éxito financiero, el éxito, y una vez que lo tenés, dura unas semanitas. Hay un estudio muy increíble que acompañan a ganadores de lotería, y es bastante exhaustivo y grande en cantidad de casos analizados. Y una vez que ganan la lotería, el pico de felicidad es altísimo, y a los 6 meses vuelven al donde estaban antes, en el mejor de los casos, y peor todavía. O Claro, sea, sí, como sí. si Bueno, fuera que...
conocemos historias, ¿no? De ganadores del PRODE, aquel PRODE, que también Claro, terminaron en la ruina total. Este, sí. pero bueno, Pero sí. bueno, hay algo de eso que transmite la película de una forma mucho Mm, más muy elegante y que, no sé, me parece una película llena de buen gusto, de decisiones estéticas hermosas, y la actuación de Isabel de Isa es, no sé, sobresaliente, ujú. la verdad. Sí, así es. Ahora, bueno, Milagros Momental comentó a nosotros, a mí en más de una oportunidad, pero también lo ha dicho públicamente, que ella trabaja muy aferrada a un guión, ¿no? Un guión en el que trabaja muchísimo tiempo y al detalle, porque a ella le gusta también construir la historia de cada personaje. Los Ujú. personajes son así porque tienen esta y esta y esta otra historia detrás. En ese sentido, ¿cómo fue tu trabajo con ella, con Milagros Momentales, la directora y guionista de Las Corrientes? Sí, como decís, tiene un guión que lo viene trabajando desde hace años, entonces llegás a la etapa de ensayos con algo muy elaborado, pensado, con mucha cabeza y nada, con mucho trabajo previo, ¿no? Entonces el guión Ujú, es muy cerrado. Y después ahí empieza todo un trabajo. Ensayamos mucho también, ujú, buscando los personajes, buscando el tono, cómo, en mi caso, cómo, bueno, Isa más todavía, pero cómo se para, cómo mira, cómo habla. Qué presencia tiene, hablar también cosas que no hay que no están en el guión y que por ahí no aparecen en la película, pero generar también toda una historia por detrás para, en mi caso, saber que es una persona poderosa, que socialmente tiene aceptación, que eh, afirma todo el tiempo porque sabe de lo que habla. Es una persona mm, que está acostumbrada a dar órdenes, sin que sea alguien autoritario ni nada, pero como una persona de una sociedad o de un estrato social o de ciertas condiciones que tiene cierto poder que habla de esa manera. Entonces, fueron todas como búsquedas y bastante tiempo ensayamos antes de la ujú, película, ujú, también para ujú. generar el vínculo con Isa. Sí, Ahora, vos es un cómo, placer trabajar así. ahora, y Pedro, tu personaje, ¿no? Vos cómo, a partir de todas estas indicaciones, todas estas cuestiones que planteaba Milagros Mumenthaler en el guión, todo ese trabajo, ¿vos cómo construiste el personaje? ¿Le aportaste algo más? ¿Lo buscaste por otro lado? Sí, empieza a ser como un trabajo colectivo, eso es lo Mm, más atractivo y es como la mayor aventura cuando haces una película, cuando estás buscando algo que es una construcción de a varios, no solo Milagros, sino también con Isa y viendo cómo habla este personaje, cómo se para, si está más encorvado o de golpe tiene una mirada más desde arriba. Y son pequeños detalles que ujú. van construyendo algo que después cuando arranca el rodaje uno de alguna manera los olvida, entre comillas, pero Ah, los tenés incorporados, ¿no? Como claro. incorporados en cómo se mueve el vestuario que usa, el vestuario que usaba Pedro eran trajes de un corte muy bueno, estaba muy cuidado sus camisas, sus corbatas, su Sí. reloj. Entonces son todas cosas que te van colocando de alguna manera y te moves de cierta forma. Es lo mismo que cuando uno está en, no sé, en traje de baño en el mar, en la playa, no sé, en San Sebastián que nos ha tocado compartir, y Sí. cómo te desenvolves a la tarde en la playa con la arena lleno de sal porque te metiste en el mar y la ducha después en el hotel y como a la noche te pones un frac y tu cuerpo se mueve de otra manera. Un poco también Sí. la construcción que uno va haciendo con un personaje también tiene que ver con el vestuario, el corte de pelo, cómo habla, Ujú, cómo ujú, mira, cómo ujú. acaricia.
si es atolondrado, si es alguien que domina su cuerpo y se maneja con parsimonia. Son Bueno, todas vos, cosas que... sí. No, ahí hiciste también un trabajo, un muy buen trabajo y muy minucioso. Recuerdo que en San Sebastián dijiste, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, todavía no vi la película, y yo te dije, no te hagas problema porque está muy bien. Y lo sigo sosteniendo, ¿no? Realmente el trabajo de Esteban Bigliardi en Las Corrientes es muy minucioso, muy detallista y bueno, también muy creíble, que ese es otro aspecto, ¿no? De la construcción de un personaje Ujú. que nos suene creíbles a los espectadores, ¿no? Sí, es la búsqueda más importante que tenemos como actores en cine, en teatro, cuando o sea, que destile verdad, ¿no? Ujú, Y la verdad no siempre tiene que ver con el verosímil que tienen, digo, de las convenciones sociales. A veces hay verdades que uno, o interpretaciones que tienen una poética o una forma más extrañada, pero la verdad siempre tiene que estar, tiene que ser creíble, ¿no? Como, eso es lo que, de alguna manera, los que somos como apasionados de esto de de hacer películas en el teatro, de la actuación mm, y nos quemamos los sesos, ¿no? Los directores, los actores, las directoras, las actrices, todos cuando estamos construyendo algo, un proyecto, es dónde está esa verdad, en qué gesto está de más, qué movimiento está... todo lo que ayude a que sea creíble eh, es nuestro gran trabajo, ¿no? O sea, es donde... L- o sea, a mí me apasiona eso. Las Corrientes llega en un momento muy difícil del cine argentino. Eh, ¿Vos cómo ves esta situación? No, es un momento, la verdad, sí, es muy complicado, da mucha pena también que no vean las posibilidades que tienen, no solo hablo del Inca, ¿no? De lo que está Mm, sucediendo con el Inca, que ya es de público conocimiento y es algo que se viene arrastrando ya hace bastante tiempo desde que asumió esta administración, sino como que no vean tampoco que no exista la posibilidad de ver el cine como una posibilidad de ingresos importantes para el país. Eh, yo ahora mismo estoy en el sur de Brasil filmando una película argentina que sucede en Chivilcoy, es la próxima película de Benjamín Neistat, ujú, Glaxo, y estamos filmando en un pueblo del sur de Brasil porque las condiciones de todo tipo para hacer esta producción, que es muy grande, dentro de cierta escala, pero es una producción grande, se está filmando en un pueblo aquí en Brasil y no en Chivilcoy. Y esta producción en Chivilcoy o en un pueblo similar de la provincia de Buenos Aires, para la economía de ese pueblo o de esa ciudad, y para la economía argentina sería sí, importantísimo. Es lo que está haciendo Uruguay también, sí, políticas de fomento del cine. El cine, digo, como industria también es lo que hace cualquier gobierno. A veces no solo es el subsidio, el tan sí, mancillado nombre del subsidio, sino a veces es también exenciones impositivas. Uruguay hace una devolución de impuestos para las producciones que se hacen en Uruguay altísimo, lo cual tienta a producciones de todo el mundo. Temporadas enteras de series argentinas sí, como Coppola, Porno y Helado y sí. muchísimas más se están filmando en Uruguay. Y eso es un potencial de entrada de divisas al país que se lo está perdiendo. Y a veces me asusta que la hazaña, el odio, eh, también nublen la mirada y perdamos estas posibilidades. Es muy triste la falta de creatividad económica y financiera encima de un gobierno Sí, que creo que presume de eso, ¿no? De que sí, el sí, logro máximo que sí. tiene es arreglar las cuentas del país y generar a través de eso ingresos. Ponele, Esteban Bigliardi, Ponele. te agradezco muchísimo este contacto, se nos acabó el tiempo,
me están haciendo Bueno, un señas, placer. yo seguiría y seguiría, pero bueno, acá el operador me está prácticamente acribillando a señas para que corte, exactamente. Te agradezco muchísimo este contacto y bueno, recomendamos a partir de mañana entonces en salas argentinas Las Corrientes, la nueva película de Milagros Mumenthaler que tiene a Esteban Vigliardi como coprotagonista. Muchísimas gracias por este contacto, Gracias Esteban. a ustedes siempre por interesarse. Nos Gracias. estamos despidiendo entonces de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, no se vayan porque ya llega Mala Noche y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho, hay muy variado, pese a todo lo que se puede decir. Y véanlo en los cines. Hasta la semana próxima. Gracias. Esto fue